Y bien, el Tribunal Constitucional dispuso que se pagara inmediatamente a los fonavistas que se inscribieron hasta el día 31 de agosto, 31 de agosto del 2014. Esto ante una demanda, demanda de precisión por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, puesto que el Tribunal Constitucional anteriormente había dispuesto que no se cerrara no se cerrara de modo definitivo en agosto del 2014, sino que se reabriera nuevamente, lo cual generaba incertidumbre respecto a los fondos con los que se pagaría a los nuevos que se inscribieran, y entonces de ahí la consulta del Ministerio de Economía, y el tribunal ha resuelto como ha resuelto. Estamos con Óscar Urbiola, presidente del tribunal, para que nos explique. Óscar, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Jaime. Bueno, finalmente, el tribunal ha dispuesto que se pague, ya se ha anunciado, además hoy día hay un tuit de Nadine Heredia que dice que el lunes 19 de enero se inicia el pago para los fonavistas, y hay una precisión de la propia comisión, esta de Fonavi, que en el sentido de que los primeros atendidos serán los mayores de 65 años y los que sufren de alguna discapacidad. En fin, hay como 1.200 millones de soles para estos pagos. La cosa ya, digamos, va a comenzar a partir del 19 de enero. Ahora, ¿por qué ustedes dispusieron que se incrementa, que, digamos, se reabriera el padrón? Efectivamente. Bueno, creo que estamos frente a una buena noticia. El anuncio que ha hecho la comisión ad hoc a través de uno de sus miembros, el señor Ortiz, es una buena noticia, no solo para los fonavistas, sino creo que para el Perú, porque de esta forma se está estableciendo de que las deudas se pagan y que en este caso una deuda que tiene el Estado peruano desde hace mucho tiempo con los fonavistas se va a empezar a pagar. Y gracias a una resolución que ha dado el Tribunal Constitucional, no solamente esta que hemos publicado hoy día, sino la misma sentencia en el proceso de inconstitucionalidad que plantearon los fonavistas, y donde los fonavistas pedían, entre otras cosas, que se reabriera el padrón porque el cierre de este padrón al 31 de agosto del 2014 perjudicaba el derecho de muchos fonavistas que ya no podían ejercer el derecho de cobrar sus acreencias al Estado por concepto del Fonavi. El Tribunal Constitucional solamente ha amparado la demanda en este aspecto y ha desestimado otros aspectos, como por ejemplo la no devolución de los aportes que hicieron el Estado y los empleadores. En ese aspecto el Tribunal desestimó la demanda de inconstitucionalidad. ¿Por qué el Tribunal? Que se devuelve lo que aportaron los propios fonavistas. Solamente lo que aportaron los propios fonavistas. ¿Por qué el Tribunal consideró que era justo reabrir el padrón hasta el 2018? Porque se estaba violando el derecho de propiedad de los fonavistas que no se habían inscrito por X o Z razones. De tal manera que el tribunal, al disponer la reapertura de la inscripción en el padrón, creo que ha actuado con bastante justicia, y la dificultad que esta decisión generó de evitar el pago en la fecha que estaba programada, tal como lo manifestó el Ejecutivo, en realidad no era un inconveniente, por cuanto se podía en todo caso hacer el recálculo, o como finalmente se ha establecido ahora a través de la resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional, donde se establece que el pago se haga ya a los fonavistas que se inscribieron al 31 de agosto del 2014 con los fondos que están destinados. Si estos no son suficientes para atender a los que se inscriban con posterioridad hasta el 2018, el Tribunal Constitucional ha dispuesto que se recuperen los fondos que corresponden al Fonavi, y si esto aún no es suficiente, que el Estado honre las deudas o pasivos que tiene a favor del Fonavi, que realmente existen y que están contabilizados. De tal manera que esta ampliación y el pago futuro a los fonavistas que se inscriban en lo sucesivo no va a generar un gasto que a su vez tenga que estar sustentado con la creación de impuestos o del destino de otras partidas en el presupuesto público. Ahora, como en algún momento se había anunciado.
Claro, el principio de que las deudas deben pagarse, devolverse y el principio de defensa del derecho fundamental, del derecho de propiedad es absolutamente fundamental en un Estado de Derecho y en una economía de mercado, en fin, está muy bien eso. Pero eso parece algo contradictorio con otra sentencia que también se ha dado a conocer, no sé si hace poco, sobre la ley de protección a la economía familiar. Esta ley que establece que, digamos, los institutos, las entidades educativas privadas, colegios, institutos, universidades privadas, no pueden negarle la asistencia a clases o la asistencia a los exámenes a los alumnos que no hubiesen pagado las pensiones, sino recién un semestre después, en el siguiente ciclo, cuando ya para matricularse sí necesitarían haber pagado las pensiones. Pero esto pues genera mucha incertidumbre, esto afecta al derecho de propiedad y afecta digamos, la empresa, la iniciativa empresarial, afecta la economía de las entidades, ¿no? Porque de pronto se quedan dando servicios a personas que no han pagado. Entonces, no se entiende cómo es que hay esta contradicción. No hay contradicción, Jaime. Lo que ocurre en este proceso en el que el Tribunal Constitucional ha considerado que la ley que dictó el Congreso, en el sentido de que los alumnos de las universidades, de los centros educativos, no podían ser impedidos de asistir a clases o de rendir sus exámenes si es que no pagaban las pensiones. El Tribunal Constitucional se ha considerado de que no es atentatorio de los derechos supuestamente vulnerados, como podría ser la libertad de empresa, ¿no? Y la iniciativa privada, afectando por tanto los conceptos de lo que es la economía social de mercado. En razón a ¿Y la propiedad privada? Sí, pero es que esto es aparentemente pudiese ser así, pero le explico, Jaime. En ese dispositivo se establece que los alumnos pueden asistir a clases, pueden rendir sus pruebas y no van a recibir los certificados, solamente no reciben los certificados si es que no se ponen al día y pagan las pensiones con los respectivos intereses. O sea que pagan las pensiones después de 6 meses con la nueva matrícula. Pero con los respectivos intereses, o sea que no hay una afectación a la propiedad. Intereses el más bajo, que es del interbancario del Banco Central, que es un interés mínimo. Pero es que aquí hay que tener en cuenta, Jaime, que todos los derechos que están consagrados en la Constitución son absolutos pero no ilimitados. Y el derecho entonces a la iniciativa privada, a la libre empresa, está también limitado en la medida en que se debe garantizar la educación. Imagínense qué sucedería si un estudiante pierde un ciclo porque por su economía no puede pagar. Eso es irrecuperable. Eso es irrecuperable. Pero si eso se permite, no habrían entidades privadas. Sí, tendría toda la educación que ser pública y gratuita. Pero en este caso, usted va a una entidad pública o va a una privada. Si es una privada, tiene que pagar. Pero hay situaciones. Es decir, no estamos en el reino de la beneficencia y de la caridad. Jaime, hay situaciones en las que muchos estudiantes, habiendo tenido posibilidad, sus padres pueden devenir en una situación momentánea de no pago. De tal manera que en esa situación el daño que se le ocasiona a ese estudiante pero esto se podría... Pero yo creo que la medida que ha adoptado el tribunal es una medida bastante equitativa en el sentido de que el alumno puede rendir sus exámenes, puede asistir a clases a condición de que se ponga al día y pague los intereses. Yo veo que acá el argumento principal dice en la resolución del tribunal, dice: la condición de servicio público de la educación superior le reconoce un nivel preponderante frente al derecho de los planteles educativos a obtener el pago por el servicio prestado. Entonces, bueno,
Y entonces cualquier otro servicio público, por ejemplo la luz, el agua, dado por una empresa privada, yo podría también decidir postergar el pago 6 meses, Le cortan la luz. porque el agua es un derecho pues, fundamental, como más fundamental que la educación, ¿no? Sí. Porque si me quedo sin agua, pues me muero, ¿no? Entonces, yo podría dejar de pagar 6 meses tranquilamente, porque esto es un servicio público. Sí. Pero no es que eso es inconcebible, ¿no? Bueno, me imagino que todos los usuarios de agua van a reclamar el mismo derecho que tienen ahora los estudiantes. Bueno, ya el tribunal se pronunció respecto al agua, que es un servicio que está vinculado al derecho a la vida. O sea que se puede no pagar. Bueno, ¿Cómo no podemos ser tan demagógicos? No, pero porque Jaime, entonces no vamos a tener... Jaime, tienes que entender que en estas ponderaciones, por ejemplo, si dejas de pagar el agua, te cortan el agua. Sí, pues. Pero acá no, acá... Así es. Es que en este caso, el alumno tiene derecho a rendir las pruebas, tiene derecho a asistir a clases, pero no tiene derecho a solicitar certificados si es que no se pone al día y paga los intereses. Imagínate el daño que se le haría a ese alumno. Después de 6 meses. Bueno, puede ser 6 meses o un año. El asunto es que puede pagar. Pero el asunto es que no se le ocasione daño, porque ese alumno ya no va a poder recuperar. Hay que subirle, digamos, esto lo que ha generado es que más alumnos dejen de pagar porque saben que no... No creo, ninguna universidad ni centro educativo ha quebrado por esta situación. No, pero tienen que subirle después las pensiones a todos para poder financiar ese margen, digamos, de mayor incumplimiento, ¿no? Es decir, todo tiene... Yo te diré, Jaime, que esta disposición ha sido muy bien recibida. Y no creo que esto sea un desaliento a la inversión privada en educación, que muy por el contrario, hoy en día hay compromisos de inversión privada en el sector de educación, no precisamente ahuyentados por esta resolución, que lo único que hace es garantizar que todos los alumnos puedan mantener un ciclo constante de estudios sin que la situación económica, que puede variar, pueda afectar. Algo que es irrecuperable, Jaime, ¿eh? Imagínate un joven que no le permiten dar exámenes ahora, 6 meses después o un año después, ese alumno ha perdido oportunidades. ¿Quién le hace recuperar esos 6 meses de clases que ha perdido? Doctor Urriola, no vamos a seguir discutiendo porque ese argumento ya le respondí. Muchísimas gracias por su participación. Jaime, yo te agradezco mucho. Bueno, yo creo que este tema del FONAVI ha quedado ya solucionado y espero que el Ejecutivo, tal como ha anunciado la Comisión, empiece a hacer los pagos oportunamente. A partir del 19 de enero. Efectivamente. Gracias, Jaime, Bien. por tu... Vamos a una pausa entonces y regresamos ahora con la polémica entre dos dirigentes, entre dos líderes juveniles, uno a favor y otro en contra de la ley de empleo juvenil.